Lo sabes, debo perderte otra vez y no puedo. Lo sabes, debo perderte otra vez y no puedo. Como un golpe preciso me amotina cada obra, cada grito, cada soplo salino que se desborda de los muelles y oscurece la primavera de Sotoripa. Pueblo de herrajes y arboladuras, salvajes en el polvo del atardecer. Un largo zumbido llega de alta mar, rasca los vidrios como uña. Busco el signo extraviado, la única prenda que tuve de ti. Y es verdad, el infierno. Del libro de las ocasiones, nada menos que de Eugenio Montale. Eugenio Montale, un poeta italiano magnífico, que me parece, hay que leerlo y bueno, de eso trataremos en este programa, de leer algunos poemas de Eugenio Montale, y vamos a ver quién es Eugenio Montale, para quien no lo sabe, aunque bueno, es un poeta italiano importante, genovés, nació en Génova en 1896, 3 años antes que Borges. Murió en 1981, yo recuerdo la noticia de su muerte. Fue el año que hubo el Festival Internacional de Poesía en Morelia, que viniera Günter Grass, etcétera, y sin duda Montale hubiera estado de esa altura. Creo que él hay en su poesía inquietudes del hombre, ¿no? Es decir, inquietudes que tenemos los hombres de este mundo, pero sobre todo esos laberintos personales, ¿no? En su poesía, esos hallazgos, ¿no? Fíjense el título de este poema que leí al principio. Lo sabes, debo perderte otra vez y no puedo. Es como un golpe preciso, me amotina, ¿no? Es decir, pueblo de herrajes y arboladuras. En fin, creo que las imágenes van a irnos hablando por sí mismas, ¿no? En esa visión totalmente personal de los problemas, ¿no? De los problemas e inquietudes, dudas del hombre, ¿no? Yo no digo de hombres y mujeres, pues está dicho ahí, yo no estoy en el asunto incluyente, ¿no? Y hay ahí una idea interesante. Creo que es interesante porque son hallazgos ahí que tuvo Montale del simbolismo, ¿no? De esa corriente que lo precede, del decadentismo, y además a esos movimientos los enriqueció. Su poesía, lo importante de la poesía de Montale es en esas aportaciones y en esas novedades totalmente vigorosas. Vamos a leer un poema que se llama Un poeta. Pues hoy nos visita Lucero, bueno, muy bien, y Aura hoy está a cargo de los controles y la producción, en fin, que no saludé yo a nadie, empecé con un poema y no saludé a nadie. Bueno, pues los saludo a todos ustedes ahí en casa, saludo a Lucero que hoy nos vino a visitar, y bueno,
agradezco a Aura que esté ahí llevando la cámara en la mano. Muy bien, leamos un poema que se llama Un poeta, que es del libro Cuaderno de 4 otoños. Un libro espléndido. Un poeta. Poco hilo me queda, pero espero hallar el modo de dedicarle al próximo tirano mis pobres cármenes. No me dirá que me corte las venas como Nerón a Lucano. Querrá una loa espontánea que brote de un corazón agradecido y la tendrá en abundancia. Asimismo, podré dejar huella perdurable. En poesía lo que cuenta no es el contenido, sino la forma. Bueno, ese final es tremendo, ¿no? Es decir, quizá no sea irónico ahí en esta parte, pero además dice, claro, es una ironía, porque dice, poco hilo me queda, pero espero hallar el modo de dedicarle al próximo tirano, ¿no? Mis cármenes, sí sabemos que son las cármenes, como las cármenes de Catulo, ¿no? Que es una forma poética, ¿no? Las famosas cármenes de Catulo, que son hermosísimas, ¿no? Ya hemos hablado aquí en el programa de las cármenes. Entonces decíamos que estudió letras Montale en su ciudad natal, en Génova, y luego fue explorando la filosofía, leyó a Schopenhauer y a Benedetto Croce, que hace mucho no lo recordaba, pero creo que es un interesante pensador, ¿no? Y bueno, ya después interrumpió sus estudios y intervino como oficial de infantería en la Primera Guerra Mundial. Qué curioso. Y al término de esta empezó a relacionarse con los círculos literarios de Génova y de Turín. Entonces empezó con su carrera de poeta, ¿verdad? ¿No? Entonces, en 1900, por el 27, se fue a vivir a Florencia. ¿Qué ciudades tienen los italianos? Que no las conozco, pero sé que son hermosas, ¿no? No conozco Italia. Pero bueno, todo esto también hay que ir desembarazando un poco la vida de Montale, pero sobre todo su obra, ¿no? Vamos a un corte y les tengo un anuncio de un servicio social que hace el Canal 8. Y bueno, dice aquí que la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán y la Fiscalía General del Estado convocan a familiares de personas desaparecidas a asistir a la campaña de toma de muestras de ADN que se llevará a cabo en Zamora, Michoacán, los días 29 y 30 de abril. Yo creo que Zamora está en problemas, sí hay mucha violencia, ¿no? La cita será en la calle Ocampo 455 en la colonia Jardines de Catedral. Todos los interesados deberán asistir en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, también vale aquí la pena comentar que no es necesario acudir en ayunas ni nada de eso, es un servicio también gratuito. Se sugiere que asistan a la toma de muestra 2 o 3 familiares. Bueno, la información pueden comunicarse al 44 32 99 66, no sé si puede aparecer en la pantalla, pero si no aparece se los repito, 44 32 99 66 98. Me tomo un café que me invita a Luna Mía Café y regresamos a hablar de Eugenio Montale.
Ya estamos de regreso. Ya había hablado antes de que empezara y entrar al aire, pero ya casi olvido lo que iba a decir, pero no. Fíjense que el primer libro de poemas de Eugenio Montale fue Huesos de Sepia, de 1925. Y hay algo muy interesante que les voy a contar. Cuando se ocupaba del Corriere della Sera, del área de literatura. Un periódico que tenía una sección de literatura. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ejemplo para todos los periódicos incultos!, ¿no? Es decir, ¿por qué los periódicos no le apuestan a la cultura? Y ni siquiera les pagan a nadie de los que colaboran con asuntos culturales. No hay dinero para la cultura, tal. El Corriere della Sera, en ese tiempo, y creo que hasta lo comentó alguna vez Italo Calvino, tenía una sección de literatura dedicada a los libros, a los ensayos, un gran periódico. Un amigo me trajo uno de Italia y lo pude comprobar. Bueno, vamos a leer el siguiente poema, que es del libro de Satura. Se llama Xenia, la parte número 5 del texto. Dice: de tu brazo bajé por lo menos 1.000.000 de escaleras, y ahora que ya no estás, hay un vacío en cada peldaño. Aún así fue breve nuestro largo viaje. El mío sigue todavía, pero ya no necesito trasbordos ni reservaciones, las trampas, los desaires de quien piensa que lo visible es la realidad. Dándole el brazo, bajé 1.000.000 de escaleras, no porque con 4 ojos tal vez se viera mejor. Contigo las bajé porque sabía que a ambos las verdaderas y únicas pupilas, aunque empañadas, eran las tuyas. Qué cosa, es un muy buen poema. Satura es su libro más importante. Pero déjenme comentarles algo que me parece, pues, algo muy interesante que debemos valorar. Esa amistad que se tiene entre poetas, entre escritores, entre creadores. Me parece que es muy importante porque es enriquecedora. Y bueno, también traducir es lanzar lazos de amistad con el poeta que se traduce. Eliseo Deo tiene un libro que se llama Conversaciones con los difuntos, y en su prólogo dice: porque yo los sentí mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, ya tradujo él a Herman Melville, a William Shakespeare, a John Steinbeck, a Jorge Guillén, el español. Mientras ya como crítico escribió sobre Ezra Pound. Había que escribir sobre Ezra Pound. Hay que recordar que Ezra Pound era un poeta muy importante en Europa, que además terminó, ya lo dijimos cuando hablamos de él en este programa, que se lo dedicamos a Ezra Pound, murió en Italia sus últimos años, ¿no? Después de que fue apresado y estuvo 12 años encarcelado. Tradujo a Ezra Pound, a W.H. Auden y a Emily Dickinson. Dime a quién traduces y te diré cuáles son tus apetencias de la poesía o de la obra que estés traduciendo, ¿no? Traducía a Emily Dickinson, ¿no? Eso es muy importante. A Shakespeare, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. Fue amigo de James Joyce,
nada menos. Y además contribuyó con Joyce a descubrir a un escritor muy importante que fue Italo Svevo. Bueno, entre Joyce y Montale descubrieron a Italo Svevo, y Italo Svevo se hizo conocer gracias a ellos, ¿no? Vamos a leer un poema más de un libro de la Tormenta y lo demás, y después hablaremos de Huesos de Sepia, que es un libro que me gusta. Satura también me gusta, y finalmente hablaré de un libro del que hablé ahora en mi columna de esta semana en el periódico, de un libro que es el Diario Póstumo, 66 poemas y otros, que son 66 poemas y los otros son no sé cuántos, pero suman 84. Y les diré en qué condiciones se escribió este libro y cómo fue el asunto de que Montale, ya en su edad avanzada, al final de su vida, pues se los confió a una muchacha hermosa, se los escribió a una muchacha hermosa, se los regaló y le dijo que los guardara para después de su muerte. Muy interesante, hablaré de eso. En mi columna está, en mi columna de La Voz de Michoacán del lunes pasado está, y hablo de este libro específicamente. Vamos a leer El sueño del prisionero. Albas y noches se distinguen aquí por pocos indicios. El zigzag de los estorninos sobre las almenas en días de batalla, mis únicas alas, un filo de aire polar, el ojo carcelero de la mirilla, crack de nueces aplastadas, un aceitoso chisporroteo desde las cavas, asados reales o supuestos, pero la paja es oro. La rojiza linterna es el hogar. Si durmiendo me imagino a tus pies. La purga data desde siempre, sin un porqué. Quizá que quien abjura accede, puede salvarse de esta matanza de ocas, que quien se injuria a sí mismo, pero traiciona y vende carne de otros, se sirve con el cucharón en vez de terminar en el paté destinado a los dioses pestilenciales. Tardo de entendimiento, llagado por la punzante yacija, me he confundido con el vuelo de la polilla que machaca mi suela contra el suelo de ladrillos, con los combatientes kimonos de las luces expuestas en la aurora de los torreones, he husmeado en el viento la chamusquina de las rosquillas en el horno, me he mirado a mi alrededor, he suscitado iris en horizontes de telarañas y pétalos, en la armazón de las rejas, me he levantado, he vuelto a caer en el fondo donde el siglo es el minuto, los pasos y los golpes se repiten y aún ignoro si estaré en el festín como embutidor o embutido. Larga es la espera, mi sueño de ti no ha terminado. De su libro La Tormenta y lo demás. Fíjense que hablando de esas amistades que tenía Montale, creo que entre ellas hay una parte donde dice, yo no soy Leopardi, yo no soy un poeta, es decir, hay una extraña modestia, aunque eso me gustaría mucho que la leyeran. Hay una entrevista imaginaria
donde 3 puntos suspensivos preguntan y él responde con una pregunta imaginaria y escribe la publicó la UNAM y bueno, debo decir que las traducciones son nada menos que el mejor traductor del italiano al español, mi amigo, que en paz descanse, Guillermo Fernández. Magníficas traducciones, magníficas. Esas estoy leyendo. Y en ese cuadernillo que publicó la UNAM hace muchísimo, no sé cuántos años hace, no sé de qué año es, vamos a un corte, pero aquellos cuadernos de lectura, ¿no?, para estudiantes, ahí los tradujo Guillermo Fernández. Vamos a seguir hablando de Eugenio Montale y ahorita platicamos de su libro Huesos de Sepia. Regresamos. Ya estamos de regreso. Fíjense que tengo una pena por el fallecimiento de una sobrina nieta mía, hija de mi hermano Saúl, que hoy en la madrugada falleció, tenía 12 años. Lo lamento muchísimo, me conmueve mucho, 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 y quiero decirlo. Pues le mando un abrazo a Betty, a mi hermano y bueno, a su familia, que bueno, pasaron un tiempo con esos problemas de salud de esa niña y finalmente en paz descanse. Pues conmueven esas cosas, no puedo entender, no puedo aceptar la muerte de un niño, no puedo, porque eso es la interrupción de la vida. Cuando uno ya ha vivido está bien, y también duele, pero la muerte de un niño no puede ser, es una injusticia de la vida. Vamos a leer un poema de Eugenio Montale, Dos en el crepúsculo. Entre tú y yo fluye en el mirador claridad submarina que deforma el perfil de las colinas y tu rostro amputado de ti. Cada gesto tuyo está en un fondo huidizo, entra sin huella y se esfuma en el medio que colma cada surco y se cierra a tu paso. Tú aquí conmigo, en este aire que baja para sellar el torpor de las piedras, y yo, derribado bajo el poder que gravita en torno, cedo a su sortilegio de no reconocer en mí nada que me sea ajeno. Si levanto el brazo apenas, el acto resulta distinto. Se rompe un cristal, ignota y empañada su memoria, y el gesto deja de pertenecerme. Si hablo, escucho atónito esa voz que desciende a su gama más remota o apagada en el aire que la deja en vilo, como en el punto que resiste a la última consunción del día. Dura el extravío. Luego un soplo reconforta los valles en un frenético movimiento que en las frondas suscita un tintineo que se dispersa entre las veloces humaredas y las primeras luces dibujan ya los muelles. Entre nosotros caen sin peso las palabras. Te miro en un blando reverbero. No sé si te conozco,
Sé que jamás estuve separado de ti como sucede en este regreso tardío. Pocos instantes han quemado todo en nosotros, menos dos caras, dos máscaras que graban con esfuerzo una sonrisa. También del libro La tormenta y lo demás, de Eugenio Montale. Un gran poema, ¿no? Sin duda, un gran poema. Fíjense que hay un... Perdón, que es que quería yo aquí transmitirlo por el Facebook, este programa, pero pues aquí debe estar, bueno, ya lo transmitiré. Pero bueno, entonces la primera colección de poemas, que todavía no llegamos al poema de ese libro, en su primera colección se llamó Huesos de Sepia. Huesos de Sepia es un... ahí hay un mundo de paisajes que lo ¿cómo decimos? Que hace remembranza, recuerda, dibuja los sitios de su niñez, pero también hay que decir que hay ahí un sentimiento de desconfianza por la vida. ¿Quién es confiado en la vida? ¿Quién puede confiar en la vida? ¿Alguien puede confiar en la vida realmente? No. La vida tiene sus ¿cómo se llama? Pues sus trampas. La vida nos puede traicionar. La vida es traidora, muy traidora. Y a veces muy buena, muy benévola, ¿no? Entonces, hay un sentimiento también de cansancio en estos poemas de Montale, de Los Huesos de Sepia. Y obviamente hay una soledad profunda y una angustia por desconfiar de la vida, ¿no? Ahora, por aquí me encontré algunas ideas de otros poetas que dicen, o de algún crítico. Dice, la conciencia de la inutilidad de cualquier lucha. Eso hay en ese libro, lo puedo observar bien, ¿no? La inutilidad de las luchas. Díganme, si no, hay muchas luchas perdidas. ¿Para qué luchas? Es decir, como debes luchar por ideales, por cosas, pero pues la vida nos juega malas pasadas, no sucede nada, ¿no? Es decir, Montale tenía la conciencia de la inutilidad de cualquier lucha. Sin embargo, tampoco le empujaban a la autocompasión, ¿no? A una actitud así resignada, ¿no? A una actitud pues resignada o abandonar la esperanza. No, eso no. Entiéndase bien. Si uno no lucha ya es un reaccionario. No. No voy a ninguna marcha, no soy un reaccionario. No. Hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras de luchar, de no perder la esperanza. Como dice aquí, de no resignarse. No me he resignado a que este país pueda ser mejor y no estar en manos de 2, 3 voraces buitres, ¿no? Tengo esperanzas que el pueblo verdaderamente comprenda, tome conciencia, ¿no? Y todos esos pajarracos millonarios se callen la boca. Tengo esperanzas de eso. Entonces, en este libro hay eso ahí muy claro, muy claro. Y a ver, vamos a ver si el siguiente ya es de Huesos de Sepia. O nos saltamos aquí está uno. No nos pidas la palabra que contenga
por entero. Así se llama. ¿Sí lo encontraste ahora? Bueno, a ver, vamos a leerlo. No nos pidas la palabra que contenga por entero nuestro ánimo sin forma, y con letras de fuego lo declare y resplandezca como el azafrán, perdido en medio de un campo polvoriento. Ah, el hombre que se marcha tan seguro, el amigo de todos y de sí mismo, descuidando su sombra que el tórrido calor imprime en un descascarado muro. No nos pidas la fórmula que pueda abrirte mundos. Si alguna sílaba torcida y seca como una rama, hoy podemos decirme solo esto, lo que no somos, lo que no queremos. Del libro Huesos de Sepia de Eugenio Montale. ¡Qué poema!, ¿no? Ahí está lo que venía diciendo, ¿no? Hoy podemos decirle solo esto, lo que no somos, lo que no queremos, ¿no? Y acá hay una cosa maravillosa que, el hombre que se marcha tan seguro, el amigo de todos y de sí mismo, descuidando su sombra que el tórrido calor imprime en un descascarado muro. ¡Qué maravilla! Es decir, esos finísimos arrebatos, muy bien versificados, me parecen revolucionarios. Es una palabra muy gastada, pero que también tiene significados muy buenos, ¿no? En fin, creo que vale la pena. Estoy perdido. ¿En qué bloque vamos ahora? En el tercero. Pues nos queda uno todavía. Pero hablemos de este libro. De este libro hablemos poco, ¿no? Ya seguramente es muy interesante cómo Montale escribió este libro. En el prólogo hay más o menos un detallado texto de María de los Ángeles Cabré, que fue la traductora de este libro, esta edición de Ediciones de la Rosa Cúbica, y una colección que se llama Mar Adentro, una edición española que está en Barcelona, no sé si exista, pero bueno, aquí se publicó Diario Póstumo, 66 poemas y otros. Ahora, ¿cómo fue escrito este libro? Fue escrito en papelitos, en tarjetas postales, a veces de donde Montale pasaba sus veranos, que ahorita me gustaría recordar cómo se llama ese lugar. Bueno, pues ahí escribía esos poemas y se los regalaba a una muchacha muy hermosa, que por cierto yo subí mi columna el lunes pasado en Facebook y encontré una foto de Annalisa Sima, se llamaba esta muchacha. Es decir, ¿quién no aprecia la belleza de una muchacha? ¿Quién no aprecia la belleza? Entonces Montale tenía mucha cercanía con una muchacha muy joven. Muy joven, pero como muy buena relación, amistosa, amorosa, no lo sé, pero muy buena relación que tenía con esa muchacha. Y le escribió todos esos poemas, 66 más 18, ¿no? Bueno, 84. Y se los dio en un sobre, en cada, una colección de 6 poemas en un sobre, 6 poemas en otro sobre, así, 10 sobres, ¿no? Bueno, no sé hacer cuentas, pero 6 poemas en cada sobre, y eran papelitos y eran tarjetas postales, ¿no? Y entonces, como con mucha confianza,
Aquí hay un texto de Annalisa Sima, de la muchacha. Dice, y comienza a leer un poquito. Lo que Montale necesitaba para soportar con menos angustia el peso de los años era poder contar con alguien, un discípulo, casi un hijo, que le fuera fiel para desafiar las borrascas que el complicado plan hace tiempo, pensando, hubiera provocado inevitablemente después de su muerte, ¿no? Y la casualidad quiso que, conociéndome, viese en mí los rasgos que lo tranquilizaban, aquella melódica alegría, el valeroso spleen, la sed de amistad en sí misma y un cierto amor por la paradoja. Y entonces le regaló todos los poemas y le dijo, lo tituló Diario Póstumo, 66 poemas y otros, así se iba a llamar el libro, y se lo dejó a esta muchacha. Y hasta 1996, recuérdese que murió en 81, se publicó y hubo un escándalo. Ahorita se los platico, porque vamos a un corte. Aura está muy estricta. Regresamos. Esta Ya regresamos y bueno, no me canso de que estoy muy contento de la salida de mis 4 libros para niños y se los recomiendo, están de venta ahorita únicamente en Luna Mía Café, Avenida Lázaro Cárdenas, 2480, esquina con Batalla de la Angostura, en la Chapultepec Sur. Y hay un teléfono por el que pueden hablar y apartar su libro, comprar, no sé. Es 44 38 24 78 88. Es muy fácil. Bueno, pues los juguetes que hablan, las palabras imaginarias, el cielo de Gorilón, la selva de mi casa. Bueno, estoy muy contento con estos libros que se leen muy bonitos y se los recomiendo. Digo, los autores suelen no recomendar sus trabajos. Yo sí, se los recomiendo. Están bien hechos los libros. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hablábamos de este libro extraño, pero bueno, de Montale podemos decir un poco más. Ya en su vejez también escribió un libro que se llama Cuaderno de 4 años. Pero ya estamos en el cuarto bloque y tenemos que leer un poema más. Aquí vamos. Dice, se llama Noticias desde la Amiata. Si mal no recuerdo, el Amiata es un volcán. En Italia, claro. Dice, el fuego de artificio del mal tiempo será rumor de colmenas en la noche. El cuarto tiene vigas carcomidas, y un olor a melones se cuela entre las tablas. Las humaredas mórbidas que remontan un valle de elfos y de hongos hasta el cono diáfano de la cima me empañan los cristales. Y desde aquí te escribo, desde la mesa remota, desde la celda de miel de una esfera lanzada en el espacio y las jaulas cubiertas, el hogar donde estallan las castañas, las venas de salitre y de mojo. Son el cuadro donde muy pronto irrumpirás. La vida que te fabula es aún demasiado breve si puede contenerte. Tu ícono abre el fondo luminoso. Afuera
llueve. Este poema pertenece al libro de las ocasiones y el Amiata es un volcán. Ya lo platicaré con mi amigo Gerardo León Soto, que es un queridísimo amigo, porque él es geofísico, entonces sabe de volcanes, sabe de sismos, sabe de... no sé de qué más sepa, pero siempre es interesante. Este poema lo vamos a conversar con él porque habla de un volcán. Entonces, bueno, ¿qué más diremos de Eugenio Montale? Pues esas historias de la vida de un poeta también son importantes. A veces hay que explorar la vida de un poeta, ¿no? Hay que ver qué hizo. No es como de estos artistas populares de las pantallas, ¿no? Que los chismes hasta cuestan dinero, ganan dinero con tales, andan buscando fama, hasta actúan tragedias y así se hacen patos para ganar dinero y todo. No. Es importante saber la biografía. No. Es una sociedad que la seducen los chismes, ¿no? Las baratijas de la vida de los artistas. Pues los artistas esos de la televisión, ¿no? Como ahora va a venir Alejandro Sanz a Morelia. Qué barbaridad, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de eso, pero hay cosas, hay causas, hay motivos para ir a otra parte, para ir a escuchar, ¿no? Con lo que le pagan a los artistas que se presentan en todos los estadios de México y todo eso, podrían traer la Filarmónica de Berlín y podrían dar conciertos con la Orquesta Sinfónica o Filarmónica de Jalapa, por ejemplo, y llevarla de gira por muchas comunidades y gastarse el dinero en eso, carajo. Llevar a la poesía, llevar el teatro, y llevar la música, la pintura a los lugares donde la gente nunca ha visto eso. Eso sí sería hacer una revolución elegante, ¿no? Una revolución inteligente. En fin, me dio por hablar de eso porque Los huesos de sepia de Eugenio Montale me da para eso, y como me lo leí completo hace días, fue muy interesante, me dieron muchas energías también, ¿no? Eso hace la poesía, por eso hay que leer poesía. Entonces creo que finalmente decía que ya en la vejez Eugenio Montale entregó todavía las crónicas de Cuaderno de 4 años, en 1977. Ahí hay una sabiduría teórica sobre la poesía. Explora mucho la poesía, que por cierto es un libro muy fino, yo lo tengo muy subrayado. Y bueno, los memorables poemas de amor que integran las dos partes de Xenia, ¿no? Del poema que leí, que es más o menos 64-69, y el testamento de su estética también, que es la concepción del mundo que significó, fíjense, la concepción del mundo que significa su libro Satura. No duden que ese libro fue el anzuelo para la Academia sueca, para que le otorgaran en 1975 el Premio Nobel de Literatura a Eugenio Montale. No se fíen mucho de los premios Nobel, ¿no? Hay escritores profundamente malos que ganaron el Nobel, ¿no? Como hemos visto también los premios nacionales de nuestro país, que hay libros tristísimos, malísimos, ¿no? Y que ganaron los premios
Entonces, no nos fiemos de eso. Pero Montale, me parece que Satura fue un anzuelo para que le dieran el premio, porque es un gran libro. Es un gran libro y ha sido muy leído y muy querido. Cuando los libros son muy queridos, me parece que bien vale la pena observarlos y por qué los quiere la gente, por qué los quieren los lectores, ¿no? Y el libro de Satura es un libro muy, muy celebrado. Casi nos vamos a ir ahora. Bueno, les quiero decir algo a propósito de mis libros para niños. El día 1 de mayo, no sé cuánto faltará, pues de hoy en 8 me parece, vamos a presentar una obrita de teatro entre un diálogo saxofónico, poético con este libro y con las palabras imaginarias. También hay poemas de estos dos libros. Una puesta en escena con música de Juan Alzate. Actúan Itsuri Molina manejando el títere de Apolonia, que vuelve a Apolonia, la gallina soltera Isabel, y yo. Entonces Juan, Itsuri, Apolonia y yo presentaremos El cielo de Gorilón en el Festival de Origen, ahí en el Centro de Convenciones a las 5 de la tarde del día 1 de mayo. No se les olvide. Si quieren ir a ver cómo se desmorona un actor que soy yo, vayan. Y bueno, creo que eso tenía que anunciar, y hagan caso quienes tengan gente desaparecida, hagan caso a este anuncio que hice al principio. Y bueno, nos despedimos con un poema justamente de Eugenio Montale que se llama Para terminar, de su libro Diario del 71 y del 72. Recomiendo a mis herederos, si los hubiere, en materia literaria, lo que es improbable, que hagan una hermosa fogata con todo lo concerniente a mi vida, a mis hechos y a lo que no hice. No soy un Leopardi, dejo poco por quemar, y ya es demasiado vivir con porcentaje. Viví al 5%, no aumenten la dosis. En cambio, muy a menudo llueve sobre mojado. Recuerden, amigos, que si acaso viviéramos el 5%, sumémosle y vamos a vivir el 10, el 20, el 30, hasta que llegue al 100. Y la vida, voltemos a ver la vida hacia atrás y digamos, nos dio todo. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.